Los mercados han sido desde siempre el lugar donde se ha dicho que muchas veces empezaron las ciudades, ¿no? A partir de incluso de caminos, de mercados. Mercado es un espacio completamente clásico dentro de las ciudades, un espacio de interacción, un espacio de intercambio. ¿Recuerdan aquello que habíamos dicho de espacios de la ciudad como espacio de interacción e intercambio del mismo proceso de urbanización? Como espacio como un proceso de interacción y de intercambio entre grupos humanos, entre personas. Esta es la plaza tradicional de Lucca, una ciudad italiana que está hecha en una transformación a lo largo de los siglos de lo que fue un teatro romano, ¿no? Lo que fue un anfiteatro romano, que a lo largo de los siglos las construcciones fueron siendo recicladas, reformadas, y hoy es una plaza una clásica plaza europea, una plaza de actividades. Allí vemos chicos jugando, personas sentadas conversando, bares en el fondo, eh, las casas que dan a ese lugar, una situación fantástica. También tenemos la costanera nuestra, ¿no? Que no se ve así ahora, que hace rato que no podemos visitarla y que ahora en estos días de cuarentena ya un poco más leve vamos a poder recorrerla. La costanera como espacio de encuentro, espacio de paseo, espacio de identificación de la ciudad, este paisaje que estamos tan acostumbrados a ver, es espacio abierto, es espacio al que podemos, al que podemos acceder, en el que podemos caminar, en el que podemos quedarnos. Las ciudades tienen espacios de concentración masiva. Esto es Córdoba, en un mitin político. Estos espacios de concentración masiva de personas, de apropiación masiva de la ciudad. Y también hay ciudades, este es el caso de Las Vegas, que tienen estos espacios que son escenográficos, este paisaje que es escenográfico, y al mismo tiempo la apropiación se hace difícil, en este caso también por el clima desértico. Las Vegas no solo es una ciudad escenográfica por vocación, sino porque el clima hace que se tenga que vivir hacia adentro, ¿no? Es un clima muy, muy seco, muy desértico. Sin embargo, el espacio urbano, que está pensado para ser recorrido en automóvil, tiene también esas pasarelas, esos lugares donde se puede caminar entre un edificio al otro. No está el concepto este de manzana, tan propio nuestro. También son espacios de apropiación colectiva, aunque un tanto rápida, efímera en condiciones del clima. Acá vemos otras de esas pasarelas que unen y hacen posible los recorridos urbanos dentro de la ciudad. Hay también parques en las ciudades, parques de muchísimo uso, de mucho cuidado, grandes equipamientos públicos. Está el parque de Curitiba, ¿no? Con el invernadero, muy conocido, casi de la ópera del hambre, pero no es. Y también en esos espacios, en los espacios abiertos de la ciudad, hay vías de circulación. O sea, algunos espacios pueden ser apropiados, uno puede quedarse, están pensados para que no solo se circule, sino también que se pueda permanecer. Y al mismo tiempo, dentro de la misma ciudad encontramos espacios donde no es posible la permanencia. Espacios que son de circulación, otros espacios clásicos como una plaza, bueno, esto también es Curitiba, estructuras, equipamientos que hacen posible la apropiación. Esto es San Luis, un paseo, un bulevar, espacios que pueden ser apropiados. Rosario, una imagen que tal vez ustedes conocen, la zona de la costanera rosarina, este gran terreno, antes era un terreno ferroviario, a lo largo de muchos años
se fueron haciendo operaciones sucesivas de recuperación de esos espacios para la ciudad, dejaron de ser espacios portuarios, espacios ferroviarios, para ser espacios abiertos de apropiación pública. Una imagen típica de Buenos Aires ya de hace unos años. Un espacio abierto, un espacio de apropiación pública. También estos espacios de apropiación pública son espacios de mucho significado, condensan significados. Esta es Avenida de Mayo en Buenos Aires, al fondo está el Congreso, hacia el otro lado está la Casa Rosada, una avenida pensada para simbolizar el trayecto y la vinculación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo en el gobierno de la República. También hay otros espacios, que son espacios públicos de apropiación colectiva y que no tienen estas características. Esto es Porto Alegre, es un barrio periférico de Porto Alegre, donde se accede, esta es la entrada a un barrio, que es un callejoncito que va en un lugar escarpado, hay un arroyo allí debajo, y se accede por este pequeño callejón peatonal. El espacio urbano está compuesto tanto por espacios públicos como por espacios privados. Muchas veces vamos a encontrar en la bibliografía espacio urbano como sinónimo de espacio público. Eso especialmente en textos, algunos textos de la década del 70, del 80, por ejemplo, el texto de Robert Krier, que se llama justamente El espacio urbano, que trabaja sobre lo que nosotros llamamos espacio público. Justamente tiene ese tipo de cuestión en la traducción. Vamos a considerar que el espacio urbano está compuesto por espacios públicos y espacios privados. Esta es una reconstitución digital de Google, de Santa Fe, a pesar de que está sacada esta semana, es una reconstitución digital de cómo era Santa Fe hace unos años todavía. El Semafé no está construido, faltan edificaciones en el puerto, pero sirve a los efectos de lo que quería decir. Acá vemos la Plaza San Martín a la izquierda, vemos el área portuaria, se ve una parte del Parque Alberdi y la Plaza Colón, las calles, las manzanas, quiere decir, la ciudad es este conjunto de espacios que son de propiedad pública y espacios que son de propiedad privada. Quiere decir, el espacio urbano está compuesto tanto por espacios públicos como por espacios privados. Ahora, ¿cuál es la diferencia que hay entre el espacio público y el espacio privado? En primer lugar, la propiedad del espacio público. La propiedad del espacio público es justamente propiedad pública, quiere decir, el espacio público va a pertenecer siempre a alguna de las órbitas del Estado, como representación de todos nosotros, sea nacional, provincial o municipal. El espacio público va a tener una pertenencia a alguno de esos órdenes. También con diferencias en cuanto a la administración. Por ejemplo, muchos de los espacios del ferrocarril, que han sido públicos por mucho tiempo, todavía siguen en la órbita del Estado Nacional con una administración específica. Lo mismo pasa con los espacios portuarios, pero en definitiva, esta es la primera gran diferencia. El espacio público se caracteriza por ser de propiedad pública. La segunda cuestión es la apropiación. La apropiación es lo que hace la diferencia entre un espacio de uso público y un espacio de propiedad pública, pero que tiene usos restringidos. Por ejemplo, un hospital público, la casa de gobierno, son espacios que son de propiedad pública, son espacios cerrados, de propiedad pública, pero la apropiación no puede ser necesariamente pública. Hay accesos, según el lugar de que se trate, hay accesos que están restringidos, hay usos que son más privados, por las propias características de las actividades que allí se dan. En el espacio público, esa apropiación es abierta. El espacio público como una plaza, una calle, esa apropiación es abierta. Hay un acceso que es abierto,
y hay una posibilidad de apropiarse de ese lugar, de hacerlo objeto de la actividad, de adueñarse en cierto sentido, aunque sea por el tiempo en que se permanece allí, de ese espacio. Quiere decir, ahí coincide la propiedad pública con la apropiación pública, y esa es una característica central del espacio público. Pero no todos los espacios públicos, no todos los espacios públicos van a tener estas características de acceso, de poder permanecer, de que uno se pueda apropiar, como puede pasar en la Costanera, en una plaza, en el mismo bulevar, y de que uno se pueda identificar, como son otra de las características de los espacios públicos. Tienen elementos que muchas veces sirven de identificación, monumentos, espacios muy referenciados, tienen construcciones que hacen que ese espacio tenga un significado particular. Los espacios públicos que no tienen esta posibilidad de acceso, no tienen esta posibilidad de ser apropiados, muchas veces son espacios a los que se puede acceder, pero solo para circular. Por ejemplo, caso típico, las autopistas, caso típico, los lugares de intercambio de grandes circulaciones dentro de las ciudades, como por ejemplo el Puente Oroño, la bajada del viaducto del Puente Oroño en la Costanera en Santa Fe. Es un caso típico de un espacio común, abierto, que no está capacitado para, o no está equipado para que sea apropiado, para que uno pueda permanecer allí, para que se pueda hacer un uso recreativo, sino simplemente es un espacio al que se accede para circular. La característica entonces del espacio público va a ser la posibilidad de apropiarse. Y acá vemos, en el caso de la peatonal de Santa Fe, un espacio público, una calle, que es un espacio público característico, toda calle es espacio público. Vemos no solo la característica de apropiación, sino la relación que este espacio público va a tener con el espacio privado. ¿Cuál es la función principal del espacio público en las ciudades? El espacio público vincula los espacios privados. Quiere decir, la calle vincula los lotes. En los lotes generalmente está la actividad de los privados o la actividad de los organismos públicos que están localizadas, las actividades llamadas actividades fijas, dentro del tejido. Entonces el espacio público, la calle en este caso, va a vincular a el tejido, va a vincular a los espacios privados. Por eso, en esta imagen se ve muy claro cómo la actividad privada se vuelca sobre el espacio público y el espacio público alimenta a la actividad que pasa dentro de los lotes, dentro de los espacios privados. Esta es una cuestión central en la característica del espacio público. La costanera como espacio de recreación, ¿no? Los paseos en la ciudad son relevantes en términos de que son los espacios de esparcimiento, esto lo extrañamos mucho en estos días, esperamos que vuelva pronto esta situación de normalidad, pero esta apropiación que se hace de los espacios públicos, fíjense que hay gente caminando, hay gente en círculos, tomando mate, conversando, quiere decir, esta apropiación libre es característica del espacio público. Este espacio está equipado para que pueda ser apropiado de este modo. Es un espacio público en el sentido cabal del término. Es de acceso, es de propiedad pública, de acceso público y de apropiación pública y libre. También los parques son parte de este equipamiento urbano que constituye los espacios públicos y que son diferentes a las calles y diferentes a los paseos. Los parques son espacios recreativos, propiamente dichos. Los espacios públicos pueden tener una mayor o menor cualificación. La mayoría de los espacios públicos relevantes en la ciudad son espacios estructurales también. Esta es Avenida Facundo Subiría, una de las grandes avenidas de Santa Fe que vinculan, como ya vimos,
en la clase de estructura urbana vinculan el centro con el norte y que por eso justamente congregan no solo actividad comercial, sino en este caso está teniendo eh, una cierta verticalización, construcción en altura fuera del radio céntrico, ¿no? Entonces, esto como espacio público es un espacio de vitalidad dentro de la ciudad, a pesar de que su configuración no sea de las más atractivas, es un espacio de mucha vitalidad dentro de la ciudad. Lamentablemente la foto que elegimos no lo muestra así. Pero hay otros espacios, ¿eh? Esto es Caracas, algunas de estas fotos tienen derechos de autor. Esto es Caracas, otra foto de Caracas, donde vemos estas grandes autopistas que generan espacios muy, muy grandes. Esto pasa en todas las ciudades, pasa en Buenos Aires, en todas las grandes ciudades vamos a encontrarnos con estos espacios que son de difícil apropiación, son espacios de circulación, grandes espacios de circulación, donde debajo de esas avenidas quedan espacios de muy, muy, muy difícil apropiación debajo de esos grandes viaductos. Fíjense los tamaños de este tipo de encuentros que se pueden ver en varias ciudades, ¿no? En varias grandes ciudades. Es lo que llamamos espacios comunes, quiere decir, son de propiedad pública, pero no están adecuados a la apropiación pública. ¿Qué es lo que nos garantiza el espacio público? ¿Cuál es la característica del espacio público? El espacio público nos da la posibilidad de la copresencia. ¿Qué es la copresencia? Es estar al mismo tiempo, en el mismo espacio, con otras personas, pero con la posibilidad de reconocerse, de conversar, de interactuar. No quiere decir estar a 2 kilómetros en el mismo espacio, no quiere decir estar en la costanera a 1 kilómetro de distancia uno del otro, sino quiere decir estar en situación de poder interactuar, de poder reconocer a la otra persona. Esta interacción no necesariamente tiene que ser con alguien conocido, y ahí está la posibilidad de la alteridad. La alteridad significa me encuentro con el otro, pero no necesariamente con el otro a quien ya conozco, a quien es parte de mi familia o quien es parte de mi grupo, sino con otras personas que no necesariamente son conocidos míos y con los cuales puedo interactuar. El espacio público no garantiza la interacción, sino que puede garantizar la copresencia. Y la alteridad viene de la misma composición social, de la misma composición de las ciudades, de la misma composición de la sociedad urbana. Y la otra característica es la posibilidad de que haya encuentros casuales, o sea, que yo me encuentre casualmente con alguien, sea conocido o desconocido, a partir de esta copresencia. Estos elementos, que también comportan riesgo, como comporta la vida, como comporta la vida en sociedad, son los elementos de la vitalidad en la ciudad. Los elementos que encontramos en todo proceso de interacción e intercambio que implica el espacio público, que implica la vida urbana. Entonces, esta alteridad, esta posibilidad de caminar, de encontrarse, de reconocer al otro, de que los espacios sean lo suficientemente adecuados como para poder verse, ser visto, conversar, encontrarse. La encontramos no solo en el centro, sino también en los espacios públicos, no tan cuidados, de otros lugares, esto es Alto Verde. La vitalidad de la ciudad, esta cosa un poco compleja, donde las distintas velocidades de movilidad, en este caso, van a tener conflictos, son parte del espacio público. Esto es Aristóbulo del Valle, el segundo centro más importante de la ciudad. Este es Aristóbulo del Valle este año, ¿no? Fíjense que la caracterización del espacio público, de este espacio estructural de la ciudad, estas dos imágenes me muestran dos paisajes absolutamente contrapuestos en cuanto a la vitalidad del espacio público. El problema de la vitalidad del espacio público entonces va a ser un problema central del urbanismo para conseguir la vitalidad de la ciudad,
¿no? ¿Cómo hacemos que el espacio público sea habitado? Por supuesto, esto es una situación excepcional, pero viene bien para contrastar cuál es la gran diferencia entre la posibilidad de apropiarse, la posibilidad de acceder a un espacio, la posibilidad de apropiarse de ese espacio, y cuando no la hay. En este caso, por situación excepcional, que estaba prohibida la circulación, la avenida estaba vacía, o sea, no se podía acceder, y por supuesto, al no poder acceder, uno no puede apropiarse. Pero esta es la situación en que no hay acceso al espacio público. Entonces, los espacios públicos abiertos dentro de la ciudad están caracterizados por acceso público, por la posibilidad de permanecer, por la posibilidad de apropiarse, y esta posibilidad de apropiarse no es solo del visitante, o del transeúnte, o de quien va al lugar, sino también de quienes están allí. Los negocios sacan carteles afuera, los bares sacan sillas a la vereda, sillas y mesas a la vereda. Quiere decir, hay una continua apropiación de ese espacio. El espacio público permite la apropiación y permite que haya una diversidad de actividades en ese espacio, que al mismo tiempo las alimenta, porque se hace un espacio atractivo y alimenta la localización de otras actividades en esos sectores. El espacio público es la clave para la vitalidad de las ciudades y la clave para la vitalidad de la actividad en la ciudad y en los distintos sectores urbanos. En la medida en que yo tengo un espacio público mejor cualificado, en la medida en que el tejido se abre hacia el espacio público, voy a tener mayores posibilidades de que ese lugar sea muy concurrido, que haya actividades que se establezcan allí. Nosotros lo estamos viendo en la experiencia cotidiana que tenemos, por ejemplo, del Boulevard. En Santa Fe estamos viendo esa transición en estos años. Boulevard, que era un espacio primordialmente residencial durante mucho tiempo, que es uno de los espacios de mayor circulación y en términos estructurales uno de los espacios más integrados de la ciudad. Desde hace un buen tiempo ha empezado a tener más establecimientos comerciales que los que ha tenido tradicionalmente. Boulevard ha sido un espacio de mucha visibilidad, uno de los paseos, de los grandes paseos urbanos de la ciudad. Esto lo han visto en el trabajo de análisis del paisaje de Boulevard y del Boulevard como espacio público, en el trabajo de Natalia Mildenberger. En tiempos recientes, el Boulevard está teniendo cada vez más afluencia de gente en función de que se establecen locales comerciales de diverso tipo. Mucha actividad gastronómica se empieza a establecer en el Boulevard, un dato nuevo. Esa actividad atrae otras actividades, atrae otro tipo de comercios, atrae la valorización de los lugares. Esa valorización de los lugares hace que viene de la mano con que son lugares valorizados para vivir. Hay sustituciones edilicias, hay verticalización residencial. Quiere decir, en función de la existencia de ese espacio público, abierto, de ese paseo que es el Boulevard, que es un paseo integrado, va a haber estas condiciones de apropiación, estas condiciones de permanencia, estas condiciones de acceso, y también esa identificación que produce el Boulevard para atraer más actividades, atraer personas, atraer actividades, y hacer que sea el espacio, uno de los espacios de mayor vitalidad dentro de la ciudad. De nuevo, las características del espacio público, copresencia, alteridad, encuentros casuales, son fundamentales allí. Los espacios públicos abiertos en la ciudad están básicamente caracterizados por las vías públicas, en general calles y avenidas. Toda calle, toda avenida es un espacio abierto, es un espacio público. Y por lo que podríamos llamar equipamientos. Estos equipamientos, espacios verdes, en cierto sentido, como algunos les llaman, son las plazas, parques, paseos. Nosotros tenemos algunos paseos, hay ciudades que tienen paseos
de mucho desarrollo. Santa Fe es una de ellas, Paraná también. Paraná tiene un gran parque, una gran estructura que es Parque Urquiza, un gran equipamiento público. Y vamos a ver cómo es esta situación, cómo se da. Cualquier calle es espacio público, es espacio apropiado, es espacio a partir del cual nosotros ese paisaje podemos reconocer, y va a tener diferentes niveles de apropiación, diferentes modalidades de apropiación y diferentes relaciones con el tejido. Esto es, el espacio público vincula las actividades que están dentro de las manzanas. El espacio público también nos dice la calidad del espacio en el que estamos viviendo. Nos permite ver a través del paisaje, nos permite tener una perspectiva y una imagen ambiental, entender qué es lo que está pasando en ese lugar. Todos estos son igualmente espacio público, aunque es evidente que de estas calles no todas tienen la misma calificación, porque no todas tienen la misma localización dentro de la ciudad, y esa localización está en relación con mayor o menor calidad de vida también dentro de la ciudad. Grandes avenidas, como ya dijimos, Facundo Subiría es una avenida que tal vez estéticamente no es muy atractiva, no es una avenida que tenga un gran trabajo de diseño para que sea apropiada, y sin embargo tiene por su característica estructural este espacio, como espacio público, es un espacio apropiado para el comercio, para la circulación. Centro de Santa Fe, de nuevo Aristóbulo del Valle. Esta capacidad del espacio público de comportar diversas actividades, entre ellas fundamentalmente la movilidad urbana, va a ser una característica esencial. Pero las grandes cuestiones urbanas van a estar en el espacio público ejemplificadas.